mitral. Y bueno, vamos a dividir lo que vamos a ver en la presentación de esta manera, en una introducción que incluye definición, etiología, fisiopatología, las manifestaciones clínicas, los estudios de gabinete y laboratorios, principalmente electrocardiograma, radiografía y ecocardiograma, y el tratamiento, en este caso, es médico y quirúrgico. Y bueno, comenzando con la definición de estenosis mitral, esta es la disminución del área mitral a menos de 2 centímetros, o sea, centímetros cuadrados, por procesos cicatriciales que afecten sus comisuras. Este es el caso de la fiebre reumática o por defectos embriológicos, en el caso de las congénitas. Y dando un pequeño recordatorio de anatomía, rápidamente recordar que la válvula mitral se asienta en el orificio auriculoventricular y dispone de un sistema de fijación conformado por un anillo fibroso, músculos papilares, que a su vez estos contienen cuerdas tendinosas. Recordar que existe un músculo papilar anterior y uno posterior. Y la válvula mitral tiene forma de cono y este se inserta en el anillo fibroso directamente. Y es hundido, esta válvula es hundida en el ventrículo por los músculos papilares. Eh, las, los músculos papilares que dan a su vez las cuerdas tendinosas no tienen en sí una afinidad por alguna de las dos valvas, sino que se unen a las dos de manera aleatoria. En esta válvula mitral contiene dos valvas, una valva anterior, la cual es la parte aórtica del anillo fibroso y es rectangular, y la valva posterior está colocada o adosada en el trígono fibroso derecho, y esa sería su inserción. Y bueno, ahora hablando propiamente de la estenosis mitral, el tamaño normal o el área normal mitral debe ser de 4 a 6 centímetros cuadrados. Cuando nosotros hablamos de manera general de estenosis mitral, se dice que es una estenosis mitral ligera cuando este es de 2 a 1.5 centímetros cuadrados. Es moderada cuando va de 1.5 a 1.1 centímetros cuadrados y se le denomina apretada o grave cuando es menor a 1 centímetro cuadrado. Hablando de su etiología, la principal etiología que se presenta en el 50 al 70% de los casos es ocasionada, como lo vemos en la clase anterior, por la fiebre reumática. Y esta siendo más común en mujeres, por lo tanto, la estenosis mitral se va a presentar más comúnmente en mujeres. Se menciona una relación de 2 a 3 a 1 en mujeres hombres. Y esta sería la principal causa. Otras causas que se enumeran juntas serían la amiloidosis, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, puede ser cualquier tipo de mucopolisacaridosis, el origen congénito, modificación anular asociada a la edad y la radiación. Esas serían algunas otras etiologías, pero principalmente, como les menciono, la fiebre reumática es la que ocasiona esta patología. Ahora hablando de su fisiopatología, eh, tenemos nosotros pues un aumento de la presión en la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque el flujo que va de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo está detenido o está en una dificultad mayor debido a la estenosis que está en esa válvula mitral. Este aumento de la presión se está ejerciendo en la aurícula izquierda ocasiona una sobrecarga en esta misma aurícula y por lo tanto a la larga ocasiona una hipertrofia del músculo de la aurícula izquierda. Esto en un periodo de cronicidad ocasiona una dilatación auricular. La aurícula izquierda crece de tamaño y se hipertrofia. Después, esto nos va a llevar a un aumento de la presión en las venas pulmonares debido a ese detenimiento del flujo o esa dificultad. Y posteriormente, este nos puede causar primero un edema intersticial a nivel pulmonar y después uno alveolar, cuando ya se ventan las fuerzas hidrostáticas. Y el último estadio en cuanto a afectación pulmonar sería el edema agudo de pulmón, cuando ya se superaron todas las fuerzas hidrostáticas en el pulmón y se lleva a cabo este edema. Posteriormente, se puede llevar a cabo un aumento de la presión en la arteria pulmonar y por lo tanto ahora nos iríamos a la parte derecha del corazón y tendríamos una hipertrofia ahora del ventrículo derecho ocasionado por este aumento de presión, que también nos puede llevar posteriormente a una hipertrofia y dilatación de la aurícula derecha y una elevación en sí ahora de la presión venosa sistémica. Como ven, esto es como si fuera tirado una pieza de dominó y se
todas las manifestaciones son a partir de un aumento de la presión en la aurícula izquierda. ¿Alguna duda? Ahora hablando de su cuadro clínico, No, hay que todo claro. tomar en cuenta... ¿Sí, mande? Pensé que alguien había hablado. Bueno, ahora hablando del cuadro clínico, hay que tomar en cuenta que todo depende, las manifestaciones clínicas de estos pacientes dependen del área mitral que se haya conservado o que el paciente tenga. ¿Por qué? Porque cuando no son áreas que aún son relativamente estables o normales, que se acerquen a los 4 a 6 centímetros cuadrados, pues bueno, el paciente no va a manifestar mucha clínica, pero dependiendo de la disminución del área, pues van a ser las manifestaciones en gravedad. Los de los principales son los siguientes: la disnea de esfuerzo. Esta es progresiva hasta en reposo, o sea, progresiva empieza de mínimos a más grandes esfuerzos y después hasta en reposo. Esto depende también mucho de la cronicidad del paciente en cuanto a su estenosis mitral. La ortopnea, que es disnea en decúbito, y la disnea parotística nocturna nos muestran que el paciente lleva una cronicidad muy alta, o sea que el paciente lleva mucho tiempo con esa estenosis mitral o el área valvular es muy pequeña. El edema agudo de pulmón, como les decía, es una de las manifestaciones más tardías, pero más graves. Y esta se caracteriza por disnea intensa, sensación de angustia, tos, un esputo asalmonado y estertores o audibles a distancia. Otros que el paciente también relativamente presenta es la tos y la hemoptisis, ¿sí? Por sí solos. Y otra de las complicaciones o manifestaciones que vamos a ver y que nos van a desenmascarar esa estenosis mitral es una insuficiencia cardíaca derecha. Al momento de un paciente consultar por este padecimiento, nosotros, si es mujer, por ejemplo, sufrió una fiebre reumática, podemos sospechar de que la paciente tal vez tenga una estenosis mitral. Y la insuficiencia cardíaca derecha, pues la podemos detectar a veces por edema, una pretora yugular, hepatomegalia y oliguria, entre otras manifestaciones. Y en cuanto a otros datos clínicos, tenemos que, como si bien les mencionaba, el crecimiento de las cavidades cardíacas, pues van a ocasionar signos por compresión. Va a haber por ejemplo, puede haber un signo que es una disfonía por compresión del nervio laríngeo recurrente, que se le denomina signo de Ortner, una disfagia debido al crecimiento de esa aurícula izquierda y una compresión del esófago. Y puede haber también un colapso pulmonar izquierdo debido a la compresión del bronquio izquierdo, bronquio principal izquierdo. Y estas serían algunas otras manifestaciones. En exploración física, en nosotros a la palpación, al palpar el ápex, podemos ver que no hay cambios. Y se puede en ocasiones detectar un fémito diastólico cuando también ya es una etapa muy crónica. En el borde paraesternal izquierdo, nosotros detectamos un levantamiento sistólico. Podemos sentir ese levantamiento al momento de la sístole. Y esto es debido al crecimiento del ventrículo derecho. Y en el segundo espacio intercostal, nosotros podemos sentir el choque de cierre de la pulmonar. Y esto en muchas de las ocasiones nos describe que ya hay una hipertensión pulmonar. A la auscultación, nosotros lo más característico es que en el foco mitral nosotros detectamos el ritmo de Durosies, el cual consta de lo siguiente. El primer punto sería un primer ruido que es brillante. Aquí les tengo una imagen. Déjenme ver si aquí está. Entonces, el primer ruido va a ser brillante, que es este de aquí, muy sólido. Y el segundo punto es una sístole limpia, o sea que no hay ningún sonido detectado. El tercero es que después del segundo ruido vamos a tener un chasquido de apertura mitral y este es ocasionado principalmente por esa estenosis mitral. Después de este chasquido de apertura nosotros vamos a tener un soplo en la diástole, un soplo diastólico de retumbo. Esto es debido al flujo turbulento aparte del flujo turbulento que se forma por el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, se puede decir que hay un aumento de la presión debido a esa estenosis. Y posteriormente un reforzamiento. Aquí vemos las fases de llenado, que es la fase pasiva y luego vemos cómo va creciendo hasta la fase activa.
de llenado y en esa fase hay un reforzamiento presistólico por esta misma estenosis. Y este sería el ritmo de Durosies. En el foco pulmonar nosotros podemos escuchar un reforzamiento del segundo ruido y a nivel del foco tricuspidio podemos escuchar un soplo sistólico por insuficiencia tricuspidia. Les decía, cuando hay pacientes que son muy crónicos y que ya presentan manifestaciones al corazón derecho, nosotros en el foco tricuspidio podemos detectar que ese paciente ya está generando por la dilatación de sus cavidades ahora una insuficiencia peritricuspidia. ¿Ok? Y bueno, en cuanto a algunas complicaciones que se pueden presentar y que si bien las complicaciones muchas veces son los que nos dan el punto clave para detectar que el paciente tiene una estenosis mitral, son los siguientes: el embolismo, debido al crecimiento de las cavidades y a esa estenosis mitral y a lo que ocasiona un flujo turbulento, se pueden crear trombos y este a su vez puede ocasionar un embolismo. Se producen en el 20 al 30% de los casos de los pacientes trombos. Una endocarditis infecciosa también debido a la éstasis y al movimiento turbulento o mal controlado del flujo sanguíneo puede ocasionar una endocarditis infecciosa. Una hipertensión pulmonar, y esta se ocasiona cuando se supera los 20 milímetros de mercurio a nivel de las venas pulmonares. Una insuficiencia cardíaca derecha, como les mencionaba ya en sus complicaciones, que esta es una fase crónica de la estenosis. Un edema pulmonar, que también les mencionaba que ya es una fase crónica de la estenosis. Y aquí hay que tomar en cuenta que ocasiona fibrilación auricular. Y esta es la principal complicación en pacientes jóvenes. O sea, muchas veces a la consulta llega el paciente joven con una fibrilación auricular y muchas veces debemos de buscar esta estenosis mitral debido a esa fibrilación auricular. O sea, va a ser el dato pivote que nos va a dar el diagnóstico de estenosis mitral, el paciente que llega con fibrilación auricular y que es paciente joven. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Y bueno, Pues, hablando de datos de electrocardiograma, en realidad se menciona que... Jason, ¿Mande? te iba a preguntar que Sí. por qué mencionaste que se generaba el embolismo. Sí, mira, es por tres cosas. La primera es porque puede haber fibrilación auricular y la fibrilación auricular por sí sola puede generar trombos, ¿sí? Por esa turbulencia, se puede decir, o por esa falta de movimiento correcto del flujo sanguíneo. La segunda es por una dilatación de las cavidades. Por sí sola la dilatación puede ocasionar trombos. Y la tercera es que hay una disminución del gasto cardíaco. Y esto ocasiona las éstasis que te digo, que ocasiona los trombos. Esos serían los tres principales motivos por los cuales una estenosis mitral puede ocasionar embolismo. Okay, gracias. Yo tengo otra duda. ¿Me escuchó? Sí. Bueno, es respecto a la fase en la que se empieza a ocasionar el edema por la estenosis. O sea, puede haber insuficiencia cardíaca derecha sin un edema pulmonar significativo. Bueno, de hecho hay una cosa, acuérdense. En muchas ocasiones el paciente tiene disnea, tiene el cuadro clínico del problema de la falla cardíaca izquierda y de pronto, que es ocasionado por una estenosis mitral, y de pronto me hace hipertensión pulmonar, falla cardíaca derecha y los síntomas mejoran aparentemente. Y nosotros podemos confundir y pensar que el paciente ya va mejor cuando realmente ya está complicado. En el momento en que aparece la falla cardíaca derecha, desaparecen los síntomas de congestión pulmonar. Punto. Ah, ok. ¿Sí? Acuérdense, y otra pregunta. Una máxima, acuérdense. Causa número 1 de falla cardíaca derecha es la falla cardíaca izquierda. Punto. ¿Sí? Entonces, en un paciente con estenosis mitral, repito, en el momento en que te hace falla cardíaca derecha, desaparecen los síntomas de congestión pulmonar.
porque ya el ventrículo derecho no tiene la fuerza suficiente para estar enviando sangre hacia el territorio pulmonar, ¿sí? ¿Qué otra pregunta tenías? Bueno, era sobre, bueno, he leído que libros dicen, bueno, cuando se empieza a formar la edema pulmonar, se empieza a formar generalmente primero del lado derecho, pero no mencionan por qué. No, generalmente es bilateral. Lo único que sí es cierto es que cuando tú tienes un derrame del lado izquierdo, piensa en otra causa, diferente a un problema cardiológico. ¿Sí? Pero no es que tenga un predominio derecho, generalmente es bilateral, es mucho menos frecuente del lado derecho, ¿sí? Pero nunca una falla cardíaca como tal te va a dar derrame exclusivo del lado izquierdo. Okay. Ahí buscas otra causa muy diferente al origen de ese derrame. ¿Sí? Sí. Gracias. Aquí nada más también, perdón, una cosa así importante. Muchos pacientes, no sabemos el motivo, pero muchos pacientes que tienen estenosis mitral severa tienen un incremento del tono vagal. Hay una respuesta vagotónica en estos pacientes y esa respuesta vagotónica es un factor que me protege al paciente desde el punto de vista hemodinámico de los posibles problemas que me pudiera dar una estenosis mitral severa. Entonces, eso siempre tener en cuenta esa regulación vagotónica, así se le llama. ¿Sí? De hecho, recuerden, un dato importante a la hora del manejo es todos los pacientes con estenosis valvulares, llámese mitral o aórtica, debemos mantenerlos con frecuencias lo más bajas posibles. A diferencia de las insuficiencias, en las insuficiencias es al revés. Tenemos que incrementar la frecuencia cardíaca para disminuir en lo más posible el tiempo de regurgitación. Acá tenemos que darle mucho tiempo para que el paciente logre, en el caso de la estenosis mitral, llenar el ventrículo izquierdo y en el caso de la estenosis aórtica el tiempo suficiente para su expulsión. ¿Sí? Entonces, estos pacientes hacen una regulación vagotónica, le digo, por ahí una ocasión se tuvo una paciente en la clínica 71, con un área valvular de 0.5, pero con una frecuencia de 30 por minuto y la paciente estaba como si nada. Es revisada por cardiología y, caray, 30 de frecuencia, hay que poner un marcapaso. Le ponen el marcapaso y la llevan a 60 de frecuencia cardíaca por estimulación y en ese momento la paciente hace edema agudo pulmonar y fallece. Porque se le quitó ese mecanismo de protección que le estaba dando la bradicardia. Entonces sí, recuerden mucho eso, ¿sí? Para que no se me vayan a asustar cuando el paciente con estenosis mitral, áreas valvulares críticas y que tiene una frecuencia cardíaca muy lenta, tranquilo. Si el paciente clínicamente está bien, ustedes así mantengan, no hay ningún problema, ¿sí? Sí, de acuerdo. Ok. Y bueno, continuando con el electrocardiograma, se menciona que aquí no hay datos muy característicos, pero en muchos de los casos el principal va a ser el crecimiento auricular. En este caso de la aurícula izquierda, y esto nos va a ocasionar ondas P que tengan una mayor longitud y que sean de una forma bimodal, como lo podemos ver aquí. O sea, que esta onda P tenga esta forma bimodal, ¿sí? Y que su longitud sea mayor, mayor a 0.6 a 0.10 segundos. ¿Ok?
El otro punto que también se menciona que encontrar un hallazgo electrocardiográfico es una fibrilación auricular, en la que recordemos pues que en esta fibrilación auricular vamos a tener la ausencia de la onda P y vamos a tener en su lugar ondas F, ¿sí? Y estas ondas F o F minúscula son ocasionadas por esa fibrilación auricular, pero también podemos hallar un RR que no es regular, es irregular. Ok, entonces esos son los tres criterios que se mencionan en cuanto a la fibrilación auricular. Pero pues les recuerdo que esto no siempre se va a encontrar en el paciente, o sea, va a depender de qué paciente sea. Entonces, como quien dice, los hallazgos electrocardiográficos pues no son muy específicos, pues. Y bueno, Nada ahora más yendo a aquí, la radiografía de tórax, ¿mande? Nada más aquí, perdón, en el electro, dos datos, ya habíamos comentado, dos datos que me llevan a pensar o hacer el diagnóstico por electrocardiograma de una estenosis mitral. Es primero la presencia de FA, una desviación a la derecha del eje del QRS. La FA como dato de crecimiento de aurícula izquierda y la desviación a la derecha del eje del QRS como dato de crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, ese es un dato. Otra cosa, en ritmo sinusal, una competencia de voltaje en D1 de la onda P con la onda R. Cuando están compitiendo con voltaje, también ese es un dato de estenosis mitral. Esto me está diciendo, bueno, que hay desviación del eje de P hacia la izquierda, crecimiento de aurícula izquierda y desviación del QR hacia la derecha. Esa onda R pequeña en D1. Esos son los dos datos eléctricos que me deben hacer pensar en la presencia de una estenosis mitral, y ya habíamos comentado la importancia del eje para determinar la severidad de la estenosis mitral, en este caso el área valvular. Decíamos, cuando es una estenosis mitral pura, si el área valvular está entre 1.5 y 2, el eje del QRS se encuentra o se mantiene entre 30 y 60 grados. Cuando es un área valvular de 1.1 a 1.4, el eje se va hasta 60 y entre 60 y 90 grados, y finalmente cuando el área es menor de 1, el eje se va más allá de 90 grados. Y repetíamos también, si el eje del QRS está en 110 grados o más hacia la derecha, además nos indica que junto con esa estenosis mitral severa, un área valvular menor de 1, también ya las resistencias vasculares pulmonares prácticamente están iguales a las sistémicas. Hay una hipertensión pulmonar severa. ¿Ok? Esos son los datos que podemos obtener en el electrocardiograma. Adelante. Ok, y en la radiografía nosotros podemos encontrar los siguientes hallazgos. Un crecimiento de la aurícula izquierda en una postura anterior, una radiografía posterior anterior de tórax. Podemos hallar el signo o las características de los 4 arcos, como ahorita lo vamos a ver, que es esta. Los 4 arcos se refiere a que debido a ese aumento de la presión, hay una regurgitación del flujo sanguíneo, y se denotan estos 4 arcos que se conforman el arco aórtico, el arco pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y ese es el signo que nos muestra esos 4 arcos. En cuanto a una radiografía que nos muestre la aurícula izquierda, vamos a ver un desplazamiento del bronco izquierdo. Vean cómo aquí está señalizado, la señalética nos muestra cómo deberían de estar el bronco izquierdo, el bronco derecho, cuando no hay un crecimiento de esta aurícula. Pero vean lo que sucede cuando hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, ¿esto que ocasiona? Que se horizontalice ese bronquio izquierdo. ¿Y cómo se horizontaliza? Pues bueno, esta es la imagen que se nos da. Ahí está. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Esta es la normal, que era como la pasada, así en forma de Y. Y aquí ya lo podemos ver así horizontalizado. Y en esta placa de aquí
en la que podemos denotar que cuando hay un crecimiento también auricular, podemos ver la compresión del esófago y su movimiento hacia más posterior. Pero esto es obviamente con vario. O sea, el paciente tiene que tomar un medio de contraste. Les mencionaba que también pues, puede haber crecimiento de la aurícula derecha y el ventrículo derecho dependiendo de la severidad o la cronicidad que el paciente tenga con la estenosis. Y otro hallazgo que nos podemos encontrar son datos de edema pulmonar, como lo son el moteado difuso. Aquí vemos, por ejemplo, las alas de mariposa. Podemos ver turgencia de las venas pulmonares. Podemos ver líneas de Kerley, que recordemos que las líneas de Kerley es ese infiltrado o ese escape de líquido a esas pequeñas porciones de los bronquios que se forman aquí. Las podemos ver, por ejemplo, las líneas B, que son las de las bases pulmonares, y las líneas A, que son más finas, líneas de Kerley A, que son más finas, y las de las bases, las B, que son un poco más gruesas. Si tengan alguna duda. No, Hablando todo bien. Hablando de ecocardiograma, bueno, este va a ser de mucha utilidad al momento del diagnóstico y del seguimiento del paciente. Este permite el diagnóstico de la estenosis mitral, evalúa su severidad, evalúa la morfología de y es el auxiliar en el diagnóstico de lesiones valvulares acompañantes, valora tamaño, condiciones y función del ventrículo derecho y, como les mencionaba, es para seguimiento. También el ecocardiograma nos ha ayudado mucho a calcular la velocidad del flujo, el área valvular y la presión que se está ejerciendo en ese momento, en esa área valvular. Entonces, empezando con el ecocardiograma en modo M, aquí hay que recordar que se forman estas ondas, en el que el dato característico en una estenosis mitral es una disminución de la pendiente EF. Si pueden ver mi puntero. Es una disminución de la pendiente EF. Recordar nada más que la onda A pues nos dice que es un llenado ventricular, la C es el cierre de las válvulas, la D es el inicio de la diástole y después nos regresamos a la E, que sería el llenado rápido pasivo. Está de aquí, el llenado rápido pasivo, y luego la F nos menciona que es el llenado lento y ya después nos seguiría el llenado rápido pero activo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve afectado? Que sería el F. ¿Ok? Y ahí hay una disminución de la pendiente F debido a esa estenosis mitral. Cuando nosotros vemos una válvula mitral normal, pues la valva anterior la vemos con forma de M, con esta forma, y la posterior la vemos de esta manera, no sé cómo mencionar la forma, o sea, como si fuera una W tal vez, de esta manera. Pero les menciono, cuando hay una estenosis valvular mitral, hay una disminución de la pendiente EF y se forma esta figura. Esta que vemos aquí. Y pierde totalmente esa forma de M que tenía. Y además, como hay fusión de las valvas, entonces la valva posterior va a seguir el movimiento de la valva anterior. Aquí ven precisamente en la figura donde tienes la estenosis valvular mitral, ahí ves claramente esa fusión valvular. Se borra pues la segunda. Así onda. es, eso es. Ese que estás. Okay. En un ecocardiograma 2D de eje largo, el signo que aquí podemos ver es el de paro de Hockey. ¿Sí? Y pues vean como aquí hay un área muy pequeña al momento de la apertura. Y ese es el signo característico que podemos ver, por ejemplo, en este eje. Ese signo de Hockey, que aquí lo vemos aquí señalado también. Ay, a ver si se ve me avisan si se logra ver el video. Vean cómo el área es muy pequeña y pues se forma ese signo de hockey, de palillo de hockey. Ahora hablando de un eje corto transversal,
se nos menciona que hay que hacer medidas debido a que en una válvula mitral normal, a veces también se puede ver este signo, pero pues tiene un tamaño normal. Aquí, por ejemplo, vemos que se le menciona que es boca de pez, el signo en boca de pez. Y también pues es debido a totalmente a la estenosis mitral que presenta el corazón. En un ecocardiograma transtorácico, igual 2D, en vean que aquí hay una presencia en la aurícula derecha de un trombo, y las otras fechas mencionan que hay calcificaciones, y vean cómo la válvula mitral está muy estenosada y está así un poco, pues se puede decir engrosada por esas calcificaciones. Igual en la otra imagen, aquí podemos ver esta válvula que está un poco es un video, vean. A ver, me dicen si se logra ver. Ok. De igual manera se logra ver ese palillo de hockey y su estenosis. Y en esta imagen, vean cómo se menciona que aquí está esa válvula mitral, es ese video que está puesto, y pues la estenosis propiamente. ¿Ok? En igual, en la válvula, a ver ahí está. Vean cómo la apertura es muy pequeña de esa válvula, y pues aquí viene señalada la señalética. Ok. Igual es uno transtorácico 2D. Ok. En una ecocardiografía Doppler, en este Doppler pulsado, se nos menciona que el Doppler es muy útil en sus modalidades, sea pulsado, continuo o color, debido a que nos ayuda a calcular varias medidas como la mitral, la presión y la velocidad del flujo. Hay varias fórmulas, pero muchas de ellas ya el mismo aparato, dependiendo de cuál sea, lo puede calcular. Pero así a grandes rasgos, nosotros podemos calcular el área a partir de la presión al medio tiempo. ¿A qué se refiere? O sea, nosotros podemos calcular esa área de la válvula mitral, nosotros al saber cuál es la presión al medio tiempo. ¿A qué se refiere esto? A que calculemos cuál es la presión al medio tiempo. Se refiere al tiempo requerido por el gradiente que hay de flujo entre la aurícula izquierda y el ventrículo derecho para caer a la mitad de lo que era al inicio, ¿ok? De esa presión. O sea, es el tiempo requerido para que la presión caiga a la mitad. Y a partir de ello podemos calcular el área mitral valvular. Y otra de las cuestiones es que podemos calcular la presión a partir de la velocidad del flujo. Y esto se hace a partir de la fórmula de Bernoulli. Hay otras fórmulas o hay otras constantes que también se pueden utilizar o que el mismo ecocardiograma trae consigo en el software. Pero, por ejemplo, la fórmula aquí sería que la presión es igual al número 4, o sea, al valor 4 por la raíz de la velocidad que se está generando en ese momento. Y con ello podemos sacar la que se está ejerciendo en ese momento. Siendo, por ejemplo, una velocidad de un metro por segundo, esta va a ser igual a que la presión es de 4 milímetros de mercurio. Si, por ejemplo, la velocidad es de 2 metros sobre segundo, la presión va a ser de 16 milímetros de mercurio, ¿ok? Y se nos menciona también que empíricamente o de base se puede decir que la presión al tiempo medio de 220 milisegundos es equivalente a un área valvular de 1 centímetro cuadrado. O sea que si yo tengo un área valvular de 1 centímetro cuadrado, esa presión del tiempo medio va a ser igual a 220 milisegundos. Y a partir de esto nosotros podemos sacar los diferentes valores. Esto es como base. En este Doppler color, recordemos pues nada más que
cuando nosotros tenemos un color rojo es que este se acerca, este flujo se está acercando al transductor y el azul se está alejando. Cuando nosotros tenemos así de esta manera, como la imagen de la izquierda, varios colores, por ejemplo, es el azul celeste, amarillo, naranja, eso nos está indicando que el flujo está siendo turbulento. Entonces, pues si vemos aquí, esto nos está indicando que el flujo que está pasando de aurícula a ventrículo izquierdo, pues está siendo turbulento. Y pues esto puede ser indicativo de alguna estenosis mitral. Se está viendo el video. Se puede decir que algunas referencias lo mencionan como un signo de jet. O sea que el flujo está en signo de jet. O sea que va muy rápido el flujo, pero es muy turbulento. Y hablando de un Doppler continuo, en este igual se nos menciona que uno de los datos más característicos que se pueden obtener es un gradiente transmitral en cuanto a su presión. Y que cuando este supera los 10 milímetros de mercurio, nosotros ya estamos ante una estenosis mitral que es severa. Aquí otro de los datos que se nos menciona también es que al nosotros sacar un Doppler continuo como este, en muchas de las veces se nos calcula ya su velocidad. Si ven aquí, hasta dónde llega esa velocidad de flujo, es hasta el 1.7, ¿sí? O sea, hasta ahí llega esa velocidad. Y a partir de esa velocidad que se calculó de 1.7 metros sobre segundo, nosotros a partir de la fórmula de Bernoulli podemos sacar la presión que se está ejerciendo en ese momento. Vean, 4, yo les mencioné que era el número 4 por la raíz cuadrada o multiplicar dos veces la velocidad. Aquí, por ejemplo, es 1.7 por 1.7 por 4 nos da 12. Entonces la presión o el gradiente ese transmitral es igual a 12 milímetros de mercurio. No sé si tengan alguna duda. Y pues todos estos datos nos van a servir al momento de evaluar al paciente y ahorita vamos a ver en una tablita cómo irlo a hacer un estadiaje de ese paciente. ¿Ok? Nada más es la velocidad al cuadrado, no es la raíz cuadrada, o no es la raíz de la velocidad. Es la velocidad al cuadrado por 4. Ok. Como lo tienes ahí en la imagen, precisamente. Sí, pero una disculpa, sí, creo que me equivoqué en el pasado. Y bueno, hablando ahora de esta, podemos clasificar, como en un principio se los mencioné, o sea, a la estenosis mitral, pero también puede haber esta forma de estadiaje, que lo clasifica en A, B, C y D, en los cuales el A es que está en riesgo de presentar estenosis mitral, la B es que es una estenosis mitral progresiva, la C es una estenosis mitral severa o grave, pero es asintomática, y la D es una estenosis mitral grave, pero que es sintomática. Entonces aquí, lo que nos interesa más es que, por ejemplo, se nos menciona los valores hemodinámicos, que son los que les mencionaba hace un momento, en cuanto a sus válvulas. Y aquí, por ejemplo, en un estadio A, está normal ese flujo transmitral, la velocidad del flujo transmitral es normal, no hay síntomas y no hay consecuencias hemodinámicas. Por ejemplo, en un estadio B, ya hay un incremento de esa presión, perdón, de esa velocidad transmitral, y hay una área valvular mitral mayor a 1.5 centímetros cuadrados. Sí, se parece mucho a lo que les mencioné al inicio. Y aquí otro dato también que se nos da es ese tiempo de presión medio diastólico que es menor a 150 milisegundos. Entonces esos son datos menor a 150 milisegundos de tiempo en presión diastólica, y el área valvular mitral mayor a 1.5 centímetros cuadrados nos lo clasifica como estadio 2. Yéndonos a un estadio C, en les decía, es asintomático, pero ya es una estenosis mitral severa, en la que el área valvular mitral ya es menor a 1.5 centímetros cuadrados. Cuando es muy severa es menor a un centímetro cuadrado. Y aquí la presión al medio tiempo diastólica es mayor, igual o mayor a 150 milisegundos. Cuando es muy severa es mayor a 220 milisegundos.
Y el último estadio, el estadio D, es cuando ya es una estenosis mitral grave, pero es sintomática. Aquí de igual manera, el área valvular mitral es igual o menor a 1.5 centímetros cuadrados. Cuando es muy severa les digo que es menor a un centímetro cuadrado. Y aquí, de igual manera que el estadio C, la presión en tiempo medio de la presión diastólica es mayor a 150 milisegundos. Y en casos muy graves es mayor a 220. Entonces, la única diferencia entre el C y el D es que la D es sintomática. Y de esta manera, pues podemos estadiar al paciente. Y esto nos va a ayudar al momento del diagnóstico, del tratamiento, a escoger el óptimo para el paciente. Hablando de tratamiento médico, este va a ir encaminado muchas veces a la prevención de otras complicaciones, como las veíamos anteriormente. El principal es la prevención del tromboembolismo con antagonistas de vitamina K, por ejemplo la warfarina. Y este va a estar muy indicado, la principal indicación va a ser en pacientes que tengan fibrilación auricular, antecedentes de tromboembolias o trombos, y que en ese momento el paciente tenga, por ejemplo, un trombo en la aurícula izquierda. En cuanto a insuficiencia cardíaca, el uso de diuréticos de asa está indicado y que el paciente lleve a cabo una dieta hiposódica. También está indicado el uso de beta-bloqueadores y la digoxina solamente está indicada cuando haya una disfunción sistólica. Y la fibrilación en cuanto a fibrilación auricular, que esta se presenta en pacientes jóvenes principalmente, está indicado el uso de beta-bloqueadores y de verapamil y diltiazem, ya es el caso. Se puede utilizar se mencionaba que como última instancia o que la verdad el tratamiento ya casi no se usa, también digoxina, pero no es la principal indicación. Otros puntos que también habrá que tomar aquí es la prevención en cuanto a la endocarditis infecciosa. Si se sospecha que el paciente puede presentarla, hay que darle como profiláctico antibióticos. Y si el paciente tiene una fiebre reumática secundaria o alguna fase activa de esta, pues también hay que tratarla con antibióticos, ya que como sabemos hay pacientes que son muy susceptibles a este tipo de infecciones o viven en zonas endémicas de esto, de infecciones por estreptococos. Y bueno, y ya llegando a las indicaciones para las intervenciones de la estenosis mitral, podemos tener esta pequeña gráfica o este pequeño esquema en el que se nos menciona que nos lo clasifica de esta manera en una estenosis mitral muy grave, en una estenosis mitral grave y en una estenosis mitral progresiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada una de ellas? Bueno, empezando por la que es muy grave, que recordemos que es cuando el área mitral valvular es menor a 1 centímetro cuadrado y que el tiempo medio de la presión sea igual o mayor a 220 milisegundos. ¿Qué vamos a hacer? Cuando el paciente es asintomático, que dijimos que era estadio C, y que el paciente tenga una morfología más o menos normal y que no haya ningún trombo en la aurícula izquierda, ni haya o haya una regurgitación mitral leve, nosotros podemos hacer lo siguiente. Si no la presenta, lo único que vamos a hacer es un monitoreo, ¿sí? de este tipo de pacientes. Si sí le presenta estas características, ese trombo y esa regurgitación, vamos a hacer este procedimiento en siglas que son PMBC, pero que significa es una valvuloplastia con globo percutánea. ¿Ok? La vamos a ver más adelante. Se indica pues una valvulopatía con globo percutáneo. Ahora, si nosotros tenemos un paciente con una estenosis mitral muy severa o severa y que está sintomático, en este caso lo clasifica como estadio D. Y si el paciente presenta o no los mismos datos que son el trombo en la aurícula izquierda y la regurgitación leve o no del mitral, podemos decir que si los encontramos, realizamos igual una PMBC, que es la valvuloplastia con globo percutánea. Si en el caso de que no lo presente y el paciente presenta una clase 3 o 4 de Niger,
que de las clases 3 o 4 de la insuficiencia cardíaca, de esta clasificación de NIJA, nos menciona que son la 3, que son pacientes que solamente en reposo ya no presentan disnea y no tienen dificultad para realizar sus actividades. Y la número 4 es que ni en reposo esta disnea cesa y ya no son capaces de realizar sus actividades normales. Si lo presenta, se realiza también igual una valvuloplastia con huevo percutánea. Si no, se hace inmediatamente un reemplazo valvular. Entonces, si vemos la primera opción, casi siempre en los pacientes va a ser realizar una valvuloplastia con huevo percutánea. En el caso del estadio C, y que el paciente tenga la presentación de una fibrilación auricular, si es el caso, y si el paciente tiene las mismas características que son una morfología favorable, que no haya presencia de trombo en la aurícula izquierda y no haya o haya una leve regurgitación mitral, lo único que lo que se va a hacer igual es una PMBC, sino una monitorización periódica, al igual que si no hay ninguna de estas sintomatologías, o sea, si el paciente sigue asintomático. Y por último, en una estenosis mitral progresiva, que es característica mayor a 1.5 centímetros cuadrados y que el tiempo medio de esa presión transmitral sea menor a 150 milisegundos y que sea sintomático sin otra causa, se hace una medición de la presión de incremento capilar pulmonar con ejercicio. Y si esta es mayor a 25 milímetros de mercurio, igualmente se realiza una PMBC, una valvuloplastia con huevo percutánea. Si no, simplemente se sigue con monitorización periódica. Están algunas en color verde, otras en naranja y otras en amarillo, porque las que están en color verde son altamente recomendables, o sea, que esos procedimientos se hagan. Los amarillos es que se recomienda, y los naranjas es que no hay suficiente evidencia de que el paciente vaya a mejorar o que tenga un éxito ese tratamiento, pero de todos modos, en algunas ocasiones se recomienda. Entonces dijimos que en casi todos los casos, cuando el paciente es sintomático, se recomienda la realización, por ejemplo, de que es la valvuloplastia mitral percutánea con balón. Y en esta se realiza mediante cateterismo cardíaco y se pasa un catéter por la vena femoral hasta la aurícula derecha y por vía transeptal se pasa a la aurícula izquierda. Y luego ya al momento de realizar esto se coloca un globo a nivel de esa válvula mitral y se infla con una presión de 3 atmósferas por 15 segundos. Y esto se puede realizar en 2 a 3 ocasiones, ¿ok? En ese mismo lapso de tiempo, o sea que son 3 atmósferas. Segundos, lo desinflamos y lo volvemos a enfriar de 2 a 3 ocasiones más. Se usan balones de 18 hasta 25 milímetros. Y lo que ocasiona es una disminución del gradiente transmitral en cuanto a su presión y un aumento del área valvular, que puede llegar hasta los 3 centímetros cuadrados. Y acá vemos en una imagenología real cómo se vería este procedimiento. Las complicaciones que se pueden presentar es un hemopericardio en hasta un 12% de los pacientes, de los casos, una tromboembolia que radica entre el 0.5 al 5% de los casos, podemos ocasionar insuficiencia mitral que ocurre del 1 al 10% de los casos, y una morbimortalidad que va del 0 al 3% de los pacientes. Pero su éxito es muy grande, que va desde el 50 hasta el 93% de los casos. Esto depende mucho de las características del paciente, si tiene algunas otras comorbilidades, pero en el 80% todos presentan mejoría. Todos estos pacientes presentan mejoría con esta técnica. La otra que también les mencionaba era el reemplazo y o reparación de la válvula mitral, que esta puede ser solamente una comisurotomía o puede ser ya una comisurotomía con alguna reparación de la válvula mitral, o ya nos vamos directamente a la sustitución de la válvula. Entonces la comisurotomía puede ser percutánea o de cirugía abierta. En muchas referencias también se menciona una cirugía que es cerrada, pero no se recomienda mucho porque no hay una visualización correcta de las estructuras.
Entonces, esta se recomienda en pacientes mayores de 35 años, que la válvula está calcificada, hay presencia de trombosis o que el paciente presenta fibrilación auricular. Y esta se puede llevar a cabo y aparte se puede hacer, como les mencionaba, una reparación de esta misma válvula a partir de tejido autólogo o que sea biológico. Pericardio, por ejemplo, muchas veces se usa de animales, de cerdo. Si se lleva a cabo una sustitución valvular completa, esta se lleva a cabo a partir de una esternotomía media, se expone la válvula dañada por una incisión en el ventrículo izquierdo o a partir de una vía transeptal. Y esta se recomienda, o la indicación es que sean pacientes con un área valvular que sea mayor a 1.5 centímetros cuadrados y que no sean candidatos a los otros procedimientos. Existen dos tipos de válvulas principales al momento de sustituirla. Son las válvulas biológicas o las mecánicas. ¿De qué va a depender su elección? Bueno, su elección depende, como aquí la imagen nos menciona, depende de las características igualmente del paciente. ¿Por qué? Porque las válvulas biológicas tienen una duración nada más de 10 años, por ejemplo, en promedio. Y si se le coloca a un paciente que es joven, en muchas de las ocasiones ocasiona una calcificación. O sea, en pacientes jóvenes estas válvulas se calcifican, las biológicas. En cambio, las mecánicas tienen una duración mucho mayor, pero aquí la desventaja es que el paciente siempre tiene que estar tomando anticoagulación de por vida por el riesgo de generación de trombos. Entonces nosotros tenemos que valorar la edad del paciente, su expectancia de vida, embarazo y riesgo de sangrado, porque por ejemplo en pacientes embarazadas pues no podemos dar anticoagulación, por lo tanto pues no estaría recomendado utilizar una válvula mitral biológica, no, mecánica, perdón. Y en muchas de las ocasiones pues hay pacientes que tienen el deseo de embarazarse después y pues no les vamos a colocar una válvula mecánica por el mismo hecho. Y recordemos que pues esta patología se presenta principalmente en mujeres. Entonces este es el dilema. Y la mortalidad de este tipo de procedimiento radica entre un 5 al 25%. Y ya por último les traje este video, nada más que le voy a adelantar poquito, nada más para que vean cómo la colocan. Creo que no se escucha, ¿verdad? No, no se escucha. No, no se oye. Ahí lo que están haciendo es fijar la válvula en esa porción donde estaba el anillo, donde está el anillo fibroso. Y pues creo que ya sería todo, doctor. Sí, ya es todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Nada más ahí en donde decías de las indicaciones del reemplazo valvular. Hablabas de un área valvular arriba de 1.5. Nada más recordar la gran mayoría, bueno, prácticamente todas las válvulas protésicas tienen áreas valvulares por debajo de 1.5, generalmente 1.1, 1.2 centímetros cuadrados. Entonces yo no le voy a quitar una válvula nativa a un paciente para ponerle una válvula protésica de menor diámetro. Sí, más bien ahí una disculpa, fue mi error. La indicación básicamente siempre va a estar con áreas valvulares por debajo de 1.
Otro dato importante para determinar el tipo de válvula es, obviamente, si el paciente tiene o no arritmias, como la fibrilación auricular. Si una paciente, así sea una mujer joven en tiempo de poderse embarazar, necesita un cambio valvular, pero está con FA, automáticamente la gran mayoría voy a tener que anticoagularlas para protegerla del EBC propio que me genera la arritmia. Entonces aquí, pues ni modo, tendríamos que ir por un implante de una válvula mecánica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de todos modos la manejo con anticoagulación y ya sé que la válvula mecánica, la válvula biológica, como todo lo que no es, como todo lo biológico propiamente dicho, valga la redundancia, con el paso del tiempo se va a degenerar, se va a desgastar y va a disfuncionar. Los pacientes a los que yo le coloco una válvula protésica biológica, en términos de 10 años a lo mucho, tengo que estar pensando en un recambio valvular, una segunda cirugía. Entonces es una paciente que de antemano creo voy a tener que anticoagular independientemente de la edad. Pues ya al menos ponerle una valvulita que ya no la tenga que operar por eso. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo voy a determinar si un paciente tiene una buena anatomía o no tiene una buena anatomía para determinar si es candidato a un cambio valvular o a una valvuloplastia con balón? Bueno, existe un índice ecocardiográfico, una escala que se llama escala de Wilkins. Esa escala toma en cuenta 4 variables principales, como son la movilidad, el engrosamiento, el grado de calcificación y cómo está el aparato subvalvular. Y en función de esto, a cada uno de estos variables se califica desde un punto, cuando es lo menos severo, por ejemplo, en la movilidad, cuando la válvula es muy móvil, con restricción solo en el borde libre, cuando el grosor valvular casi es normal, cuando hay una sola área de capacidad aumentada, cuando hay un engrosamiento mínimo justo debajo de las valvas, se le da un punto a cada de estas variables. En cambio, si hay un movimiento diastólico de las valvas mínimo ausente, hay un importante engrosamiento de todas las valvas, una ecogenicidad aumentada extensa que afecta a la mayor parte de las valvas, o un engrosamiento extenso, con acortamiento cordal, que se extiende hasta los músculos papilares. Entonces aquí les iré dando 4 puntos a cada una de estas variables. Al hacer la suma, nosotros podemos tener desde 4 hasta 16 puntos. Entonces, ¿cuáles son los buenos candidatos para una valvuloplastía con balón? Los que tienen un índice de Wilkins por debajo de 8 puntos. Entre 8 y 12 la respuesta es moderada. Arriba de 12 esos pacientes no son candidatos a valvuloplastía, de plano tienen que llevar una sustitución valvular. Prácticamente en la actualidad las comisurotomías ya son historia, porque prácticamente las ha venido a sustituir precisamente la valvuloplastía con balón. Entonces, para fines prácticos, ahorita nada más recuerden, tenemos 2 opciones de manejo. El intervencionista con un balón o bien la sustitución valvular, prácticamente. Ya las comisurotomías abiertas, cerradas, repito, prácticamente ya son historia en la cardiología. ¿Sí? No sé si tengan algún comentario, jóvenes. No, doctor. Bueno, si no hay comentarios, excelente clase y nos vemos mañana, primero Dios, jóvenes. Muchas gracias, buena tarde. Doctor, Mande. bueno, igual y nada más para ver si me podría decir qué otros temas siguen. Bueno, ya tengo anotado la patología tricuspidia. No, las tricuspidias no. Decimos es insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, endocarditis bacteriana. ¿Endocarditis? Sí. ¿Endocarditis, doctor?
Mande, perdón. Y después de endocarditis. Mañana les doy los demás temas. Si usted. Ok. ¿Sí? Muy bien. Ok. Gracias. Gracias, jóvenes. Hasta mañana. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.